Sonoro. 10 razones para revisar Mars Attacks y volver a Tim Burton. En 1996, dos películas sobre invasiones extraterrestres y la necesaria respuesta de la especie humana llegaron a cartelera. Una fue El Día de la Independencia del amo del fin del mundo Roland Emmerich. La otra fue Mars Attacks, o como se conoció en México, Marcianos al Ataque, dirigida por nuestro marciano favorito, Tim Burton. Una fue un trancazo gigantesco en la taquilla, la otra no tanto. Ambas cumplen 30 años y en este episodio del podcast Cine Garage hemos decidido revisar la película de Burton, no solamente para hacernos voltear de nuevo a su cine, últimamente muy vilipendiado, sino porque es, en verdad, una película que merece más cariño. Así que, para iniciar esta fiesta alrededor de Mars Attacks, van en este podcast 10 muy poderosas razones para revisar la película y, a través de ello, regresar al mundo de Tim Burton, al que a veces se nos olvida, le debemos mucho y le deberemos más. Felices 30 marcianos al ataque. Aquí van 10 razones para celebrar esos 10.950 días. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Cine Garage. Como lo escucharon, vamos a dar 10 razones. Sé que hay más, sé que hay muchísimas más, especialmente para todos los fans de Tim Burton que siempre encuentran motivos para regresar a su cine. Creo que lo tenemos que hacer. Estas son solamente 10, repito, para regresar a Mars Attacks, que es como se conoció la película en el resto del mundo. En realidad, en Latinoamérica se conoció como Marcianos al Ataque, una película estrenada en 1996, hacia temporada de Navidad. La película sí se planeaba para el verano, pero justo cuando se dieron cuenta que el Día de la Independencia iba a atacar ese mercado, que es uno de los más fuertes en Estados Unidos, probablemente tan fuerte, quizá un poquito más que Navidades, deciden mover la fecha de estreno hacia fin de año, y aunque todavía no es fin de año, nosotros aquí nos vamos a adelantar para poder revisar Marcianos al Ataque como se merece. Justo por eso, y esa es una de las curiosidades, aquí va a empezar la lluvia de trivia de este episodio. Bueno, no habrá tanta trivia, va a haber más reflexiones. Justo por eso, si ustedes recuerdan esta película en donde de repente la Tierra recibe la visita de unos marcianos, se declaran como marcianos, o eso nos hace creer la máquina traductora de idiomas, llega una nave extraterrestre completamente vinculada en su estética tanto a las teorías de la conspiración como a esos pietajes que de repente aparecen diciendo yo vi un ovni, como por supuesto al cine de invasiones extraterrestres que tuvo su florecimiento con la Guerra Fría, muy cerca del final de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, así se creía que eran las naves interestelares, o por lo menos interplanetarias, como resultaría ser esta. Llega a la Tierra, como llegaron muchos visitantes de otros planetas en ese tipo de películas, y a la hora de querer intercambiar las primeras palabras con el género humano, evidentemente lo primero que llega hacia la nave es el jefe de la milicia norteamericana, bueno, de Estados Unidos, el jefe del ejército, el coronel máximo, encargado de la seguridad de ese país, para platicar con estos individuos. Y pues la plática sale mal, hay una máquina traductora ahí que alguien lleva de manera milagrosa, y mientras estos marcianos hablan un poco haciendo como patos, ¿no? Un poco lo que hacen es cuaquear, la máquina traduce todo como venimos en son de paz, y ellos dicen venir de Marte. Por eso digo que eso es lo que nos dice la máquina, porque luego vemos que la máquina no precisamente está traduciendo las cosas de la mejor manera, y a partir de ahí se desata una matazón terrible de los marcianos sobre la raza humana, una matazón que termina de una manera muy particular, y justo una de esas formas, el final, digamos, de la invasión, es una de las razones por las que tenemos que revisar esta
película, con lo cual no voy todavía a contar qué es lo que ocurre después. Evidentemente habrá estropeos, es una película que está cumpliendo 30 años, pero como lo hemos dicho siempre aquí en Cine Garage, el estropeo no existe, el spoiler no existe, no importa saber o que sepas antes qué es lo que ocurre en una película, lo importante es lo que hay debajo de esa historia, lo que la película te está queriendo comunicar, que también de eso hablaremos en este episodio. Pues bueno, tomando en cuenta que ahí empieza todo en una película inspirada en esas historias de Guerra Fría en el cine, un cine muy de propaganda, en donde cabía la ciencia ficción, en donde cabía el terror, en donde cabían una mezcla de los dos, con este cine de insectos y de animales muy enojados y de tamaño gigantesco. Ahí es a donde voltea Tim Burton. Tim Burton tenía la intención de hacer una nueva película. También vamos a revisar en qué parte de su filmografía se encuentra esta. Y había dos opciones. El guionista de esta película, Jonathan James, le dijo: oye, Tim, podemos hacer una película sobre el ataque de los dinosaurios, un conjunto de tarjetas coleccionables, de esas tarjetas que ahora no sé dónde salgan, no sé si sigan apareciendo. Ahí, por favor, infórmenme. Por lo menos en mi infancia solían venir en paquetes de chicles o solían venir en las cajas de cereal, tarjetas coleccionables. Bueno, había dos de la misma editorial, la del ataque de los dinosaurios y la otra la de el ataque de los marcianos. Y como Jurassic Park andaba ahí dando vueltas todavía, Tim Burton dijo: no podemos hacer dinosaurios, vamos a hacer la de los marcianos. Pues bueno, a partir de eso se arma un guión. Ahorita entramos un poco a los detalles, en el que se cuenta lo que les estoy diciendo, y Tim Burton decide que él colaboró mucho con el guión, aunque pidió, o no pidió más bien, su crédito. Se decidió que la historia se contara a partir de muchísimos personajes, no solamente de uno, como sí ocurre en el Día de la Independencia, que nos vamos centrando de comenzar todo en un universo muy grande de personajes a centrarnos prácticamente en dos o tres. Aquí es todo lo contrario, es lo que se llama una película coral, es un grupo de actrices y de actores que van traspasando la importancia de la anécdota de uno al otro para llevar después a ese final que les vamos a contar al ratito. Y nuestra primera razón para ver Marcianos al ataque, o para volverla a ver, que es lo que creo que va a hacer mucha gente, volverla a ver, es una película que está muy presente en la televisión todavía. La razón número uno es que es probablemente uno de los mejores repartos que ha reunido hasta la fecha Tim Burton. No solo de los mejores, sino la lista tan grande de actrices y de actores que se involucraron desde el lado de la actuación en el proyecto. Jack Nicholson, es que él había hecho Batman con Tim Burton. Bueno, vuelve a trabajar con Tim Burton con dos personajes, nada menos, dentro de la película. Y uno de esos personajes es ser el presidente de los Estados Unidos. Ya nada más por eso podríamos dar por terminado este podcast y decir, nada más por ver a Jack Nicholson, a ese gran loco maniático desquiciado al cual queremos tanto como presidente de los Estados Unidos, debería ser una razón suficiente. Pues bueno, tiene dos papeles, uno de ellos es el presidente, y junto a él podemos ver a Glenn Close, Annette Bening, Pierce Brosnan, Danny DeVito, Martin Short, Sarah Jessica Parker, Tom Jones, Michael J. Fox, en un papel que se dice estaba pensado para Johnny Depp. Ahí se las dejo para cuando la revisen. Después vienen Natalie Portman, Lisa Marie, que en esos años era pareja de Tim Burton, Pam Grier, Jack Black. Si alguien se acuerda, a Jack Black le rebanan la panza a la mitad. Christina Applegate y el gran Barbara Schroeder, que hace el papel del presidente de Francia ante una invasión extraterrestre, ante una invasión belicosa de parte de los marcianos. Toda la humanidad tiene que responder. Pues bueno, el presidente francés es Barbara Schroeder. Y todo esto se reúne, pues sí, primero porque Tim Burton era una persona, repito, vamos a revisar en qué lugar de su filmografía está acomodada esta película, muy popular, y en consecuencia tenía cierto poder y, por supuesto, el cariño de muchísima gente. Entonces, la dirección de casting a cargo de Matthew Barry, Jane McCarthy y Victoria Thomas
tenían la mitad de la tarea hecha y alcanzan a reunir a este grupo impresionante de actrices y de actores, repito, uno de los mejores repartos que ha tenido Tim Burton en toda su filmografía. Razón número 2. El guión, como les dije, se armó a partir de esta colección de tarjetas que también se llamaban Mars Attacks, es decir, más allá de la ocurrencia, más allá de que, qué chistoso, vamos a sacar de estas tarjetas una historia que no existe, estamos ante un juego con la cultura popular que solamente Tim Burton puede entender, por supuesto al lado de Jonathan James, no lo vamos a negar, ¿no? Pues él fue, a final de cuentas, quien armó el guión, no fue tarea fácil, hubo revisiones, se llamó a más gente, le corrigieron, le dijeron, uy, este guión cuesta mucho, hay que rebajar, corrige, recorta, agrega. Fue un trabajo, por lo que se lee alrededor de la película, muy complicado, muy elaborado de parte de Jonathan James. Repito, Tim Burton colabora, pero le deja todo el crédito a él. Pero se nota, ¿no? Hasta cierto punto la mano de Tim Burton, no solo en el tono de sátira, estamos ante una película tremendamente paródica sobre la vida en Estados Unidos, sobre los medios de comunicación en Estados Unidos, sobre la política en los Estados Unidos, sobre cómo ven, cómo opera, cómo se siente y cómo es el ejército de Estados Unidos, y todo envuelto en un humor muy rabioso. Es como si Beetlejuice se hubiera tragado al planeta y hubiera dicho, ahí les va desde mi intestino, en este planeta que me acabo de tragar, una invasión de parte de los marcianos. Entonces se juega, como les decía, con la cultura popular en doble sentido. Se trae Tim Burton y Jonathan James, se traen las tarjetas coleccionables, sacan una historia paródica que no deja nada bien parado a los Estados Unidos como supuesta cultura dominante de Occidente. Entonces, gran trabajo de Jonathan James, quien solamente, y eso es curioso, no es para nada una película infalible, no es para nada una película perfecta. Creo que pedir perfección en las películas le corresponde a los TikTokers y allá se estarán peleando con el mundo. Eso no existe, no existirá, afortunadamente. Así vemos al cine aquí en Cine Garage. Las fallas no vienen ni desde lo técnico ni desde los famosos, no dejar cabos sueltos, que no se le caiga la película. No, el guión está buscando otra cosa. Lo que se me hace curioso es que con un guión tan propositivo como yo lo veo, como repito, con ese sentido de parodia y de sátira, en particular hacia la política y los medios de comunicación en Estados Unidos, en donde cabe el ejército de uno de los dos lados, que es el del gobierno. Jonathan James solamente tenía 2 guiones antes y solamente escribió un guión después, el de una película que se llama The Treat, que él mismo dirigió en 1998. Ahí está el dato de la trivia, o para la trivia, como le quieran llamar. Razón número 3. Industrial Light and Magic, ILM, está involucrada en la animación de los marcianos que invaden a la Tierra. Al principio, cuando la película empezaba su producción, Tim Burton había pedido que estos marcianos tan particulares, esta especie de esqueletos andantes con el cerebro expuesto, envueltos en un traje súper brilloso, con capas. Pues bueno, Industrial Light and Magic entra porque al inicio Tim Burton quería que estos marcianos fueran animados cuadro por cuadro, que se insertaran en la película después de haber sido animados cuadro por cuadro. Él quería a través de eso hacer un homenaje a Harryhausen, a Ray Harryhausen, el animador cuadro por excelencia en Hollywood, al que mucha gente sigue estudiando, al que se le sigue mostrando todo tipo de respeto de manera muy merecida. Él quería hacer ese homenaje a través de la animación. La cosa, por supuesto, se empezó a complicar. Animar cuadro por cuadro es tremendamente tardado y por lo mismo es muy caro. Entonces, la producción le pide, los estudios, Warner en particular, le dicen a Tim Burton, oye, ¿qué pasa si llamamos a estos chavos? Tim Burton ve lo que han hecho, ve lo que hicieron en particular con Jurassic Park y dice, órale, va, que nos animen a los marcianos, pero vamos a hacer que esa animación, por muy pulida que pueda llegar a ser, porque pues los conozco, ¿no? Sé quiénes son, se vea como si estuviéramos realmente hablando de una película serie B, que no es
esté pulido al 100%, que esté esta pátina de malhechura, esta pátina camp, no se ve perfecto, hay irregularidades e imperfecciones. Y eso es justo lo que le da encanto no solo a este tipo de marcianos, porque hay unos que se ven realmente entrañables, sino a la película en general, ¿no? Este choque entre la acción real con vestuario que al mismo tiempo resulta también muy poco realista en el contexto. No, una película que habla del mundo real invadido por los marcianos no es precisamente realista. Lo que quiero decir es que también nos lleva a cómo se vestía la gente en las películas de los años 50, no necesariamente en los años 50, sino en las películas. Entonces, Industrial Light and Magic le da toda la vuelta, le consigue a Tim Burton el estilo que él quería y se lanzan a animar a estos marcianos que, aquí viene la revelación de uno de los finales, creo que la película tiene varios, de uno de los finales que tiene Marcianos al Ataque. Estos marcianos que se desatan por el mundo y que destruyen todo tipo de monumentos, de edificios emblemáticos, se van a la Casa Blanca y también la hacen explotar. No se ve cómo se les pueda detener el ejército, se ve completamente atado de manos, no hay manera de que sobrepasemos a las armas que estos marcianos que hablan como pato traen. Pero en una secuencia realmente divertida, cuando estos marcianos llegan a una casa de adultos mayores, a una especie de retiro en donde vive la abuela de uno de nuestros personajes, poquito antes de que se la echen al plato con un rifle gigantesco de rayos cósmicos, los audífonos que esta abuelita en los cuales está escuchando su música en su cuarto se desconectan y todo empieza a salir por las bocinas. Y eso que sale de las bocinas es una canción de Slim Whitman, un cantante country muy famoso, en particular justo en los años 50, 60 en Estados Unidos, que canta country del más radical, ni siquiera es bluegrass, es un country de estos que apelan mucho a la herencia europea a través de las voces, una cosa súper peculiar que por supuesto a la hora de ver la película lo van a recordar. La canción se llama Indian Love Call, sale Indian Love Call por las bocinas y el cerebro de estos marcianos empieza a explotar y ahí ella y su nieto se dan cuenta de que esa es el arma que tienen que utilizar en contra de estos marcianos. El ejército es avisado y empiezan a emitir la canción por todo el mundo y así nos deshacemos de los marcianos. ¿Qué es lo bonito? Pues bueno, no solo el sentido del humor aplicado a esta resolución, sino que evidentemente eso nos hace voltear también a La Guerra de los Mundos de H. G. Wells, la novela y por supuesto todas las películas que se han inspirado directamente en ella o que han tomado de ella prestadas muchas cosas, entre ellas el Día de la Independencia, para solucionar esta invasión marciana o de otro planeta hacia el mundo. En la novela de La Guerra de los Mundos, la novela de H. G. Wells, lo que ocurre con los invasores es que un virus humano al que los humanos ya estamos completamente acostumbrados y al que podemos resistir, se les cuela. Y como ellos no tienen los anticuerpos para combatirlo, como su biología es completamente diferente, mueren presa de este pequeñísimo virus humano del cual son contagiados. Pues bueno, aquí no tenemos un virus. En el Día de la Independencia sí, pero no es un virus, digamos, orgánico. Ya les dejo ahí que la revisen. O igual, si nos mandan mensajes suficientes, también hacemos un podcast especial de Día de la Independencia. Lo que es que aquí no es un virus, es Indian Love Call de Slim Whitman, esta peculiar canción, la que hace que su cabeza explote. Por otro lado, hay otros guiños, en particular al Doctor Strangelove de Stanley Kubrick, una película que también se acerca a la idea del fin del mundo de alguna manera. Marcianos al Ataque nos hace voltear al fin del mundo. Repito, por mucho tiempo no hay forma, no se encuentra el camino para detener a estos seres. Es una película muy alimentada de teorías de la conspiración. Pues bueno, en Doctor Strangelove ocurre lo mismo, también en tono de sátira, también en un tono de parodia, bastante más rabiosa, menos ingenua, si así lo quieren ver,
pero también estamos hablando de manera muy crítica sobre los gobiernos de Occidente, en particular el de Estados Unidos, y sobre el papel que el ejército desempeña ahí, sobre esta ideología completamente militarista que se tiene, en particular en Estados Unidos, y ahora lo estamos descubriendo como nunca antes, aunque ya se sabía. Y en ese Doctor Strangelove, en esa película de Kubrick, prácticamente todo ocurre en un centro de mando en donde existe la posibilidad no solo de reunirse con los otros líderes del mundo, incluso vía remota, sino desde ahí lanzar una guerra atómica. Ahí están los botones para que la guerra, para que los misiles empiecen a despegar y la guerra se desate. Es un diseño súper peculiar que está copiado a la forma de Tim Burton en la sala de mando de Marcianos al Ataque. Es una referencia, más que un homenaje es eso, es una referencia directa al Doctor Strangelove de Kubrick, que nos habla también de que se está tratando, y yo creo que lo logra al estilo Tim Burton, de copiar el tono de Kubrick. Repito, una sátira, una parodia, una mirada muy ácida a la cultura de Estados Unidos, a la cultura política de los Estados Unidos. Llevamos 5 razones. Vamos a hacer una pausa y venimos con las otras 5. Si ustedes quieren disfrutar de un contenido exclusivo al que nadie más que los integrantes de la familia Cine Garage pueden acceder, vayan ahora a www.patreon.com/cinegarage, elijan su nivel de suscripción, entren al sitio y disfruten justo de ese contenido. Críticas de cine a todos los estrenos, tanto en cine como en tele, revisión de festivales, reuniones con los Patreons, talleres, cursos, descuentos, regalos, entradas al cine. Tenemos ahí una serie larga de recompensas para la gente que amablemente se suscribe al Patreon Cine Garage en www.patreon.com/Cine Garage. Gracias en esta ocasión de manera personal a esta pequeña selección de Patreons. Hay muchos más, hay muchas más, pero estos son los que entran en este episodio: Javier Umpierres, Paulo, Tania Ojeda, Maru, Dorinda Moreno, Paulina Pérez, Alejandro Guajardo, Rodrigo Solé, Azucena Citlali Jasso, Anabel Rosas. Gracias a ellas, a ellos y al resto de los suscriptores en el Patreon Cine Garage, nosotros podemos seguir produciendo este podcast. Esa suscripción nos ayuda a producir este podcast que es cada vez más popular y llega cada vez a más lados. Entren, regístrense, hagan la prueba gratuita si así lo desean, prueben el sitio y luego verán si se quedan o no en www.patreon.com/Cine Garage. Ahí nos vemos. Estamos de vuelta con las 10 razones para revisar Marcianos al Ataque de Tim Burton. Ya dimos 5 razones, ahora va la sexta, la taquilla. Yo estoy muy peleado con la lectura que se está haciendo de manera muy insistente ahora sobre las taquillas y sobre el papel de la taquilla y sobre la recaudación. Mucho de la opinología, de la tiktokeriza, están empeñados en comparar las películas, incluso de apreciarlas, lo cual se me hace más que peligroso, muy triste, apreciar las películas a partir del dinero que costaron y del dinero que generan. Ni el arte ni nada que el ser humano haga vale ni merecería ser comparado a través del dinero que hay desde sus comienzos hasta sus conclusiones. Es decir, a cualquier cosa que haga el ser humano no la deberíamos medir a través del dinero. Eso no solo reduce nuestra capacidad de análisis y, en este caso, nuestra posibilidad de apreciación de una película, sino que no tiene razón de ser. Esto no es una competencia, no se trata de ver quién gana más dinero, porque eso a final de cuentas no quiere decir nada. Revisen nada más la lista de las películas más taquilleras en la historia. ¿Habrá algunas buenas? Sí. ¿Todas? No. ¿Habrá algunas malas? Sí. ¿Todas? No. Eso nos puede ayudar a evaluar y a, digamos, hacer un ranking de las películas de la mejor a la peor o viceversa. Pues no, tampoco, porque las películas cada persona las ve de manera distinta. Entonces, habiendo dicho eso, creo que no porque Marcianos al Ataque haya tenido una recaudación baja en Estados Unidos, hace de ella una buena película. Tampoco estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que
esta teoría que les acabo de soltar en parte se respalda con el hecho de que tengamos enfrente a una de las películas más queridas de Tim Burton, como es esta, con una recaudación que en su momento fue muy baja. De nuevo, la taquilla no importa, ni habla de la calidad ni de la trascendencia de una película, por supuesto. O sea, las películas trascienden por millones de razones más. La última es su recaudación en taquilla. 37 millones de dólares fue lo que recaudó Marcianos al Ataque en Estados Unidos durante su época del estreno, digamos en las Navidades. Alrededor del mundo, la película alcanzó los 100 millones, apenas para recuperar la inversión que, si mal no recuerdo, había estado alrededor de los 80, y digamos salir tablas, ¿no? Ya ven que los estudios siempre piden que las películas recaudan el doble o el triple de lo que costaron. Pues bueno, Tim Burton alcanza a juntar 100 millones, ¿no? El público rechaza una propuesta crítica hacia su propia cultura, el público de Estados Unidos, lo cual ocurre muchas más veces de las que creemos. Nada más en comparación, el Día de la Independencia, la otra película, repito, de invasiones extraterrestres, de respuesta de la raza humana, donde también los extraterrestres son aniquilados a través de un virus, recaudó en el mundo 817 millones y solamente en Estados Unidos y Canadá 306, es decir, casi 10 veces más en Estados Unidos y en Canadá que lo que hizo en ese mismo territorio Marcianos al Ataque, que solo hizo 37 millones. Entonces, no por eso, pero es un punto a considerar. La película recaudó muy poco y, sin embargo, se le quiere mucho, se le ve mucho, tanto en plataformas como en televisión. En televisión se le refiere mucho, es una película a la que volteamos muy seguido, y ahí está. La trascendencia de una película no tiene que ver con la taquilla. Aniquilamos ese punto y nos vamos al siguiente, que es justo el lugar que ocupa esta película en particular en la carrera de Tim Burton, que es productor, que es director, que, repito, colabora mucho en sus guiones, en este en particular. Nada más para acomodarla, es la película que le sigue a Batman, que está después también del Joven Manos de Tijera, de Batman Regresa, de Ed Wood, y que antecede a la leyenda del Jinete Sin Cabeza, El Planeta de los Simios, que yo también la defendería, tendríamos que platicar sobre eso. Es la película que antecede a la leyenda del Jinete Sin Cabeza, al Gran Pez, Charlie y la Fábrica de Chocolate y El Cadáver de la Novia, una película donde también hay animación cuadro por cuadro. Ahí justo en medio está Marcianos al Ataque. Es Batman, El Joven Manos de Tijera, Batman Regresa, Ed Wood, Marcianos al Ataque, La Leyenda del Jinete Sin Cabeza, El Gran Pez, Charlie y la Fábrica de Chocolate y El Cadáver de la Novia. Es decir, está a la mitad de lo que yo creo son los mejores momentos, el mejor momento en la carrera de Tim Burton. Ese bloque de películas en particular es para mí lo mejor que Tim Burton ha hecho hasta la fecha. Y Marcianos al Ataque está justo a la mitad, ahí acomodada, de un director inspirado, de un director todavía muy, muy vivo, de un director muy mordaz, lo pueden ver en el tono de la película, de un director que quiere hablar de muchísimas más cosas que la de un fantasma que vuelve, ¿no? Y que quiere secuestrar otra vez a la mujer a la que no pudo secuestrar en los años 80. Es decir, estamos hablando del mejor Tim Burton, y Marcianos al Ataque está justo a la mitad. Del otro lado, el punto número 8, menos festivo, nos hace recordar a Michael J. Fox, pero tampoco es como para celebrarlo. Esta fue la última aparición de Michael J. Fox en una película. No volvió al cine sino hasta 2014. Él, lo saben, está muy enfermo. Ahí ya tenía signos de su enfermedad, de este movimiento incontrolable que tiene sobre ciertas zonas de su cuerpo. Aquí ya lo notábamos, y es justo en esta película en donde podemos ver al último Michael J. Fox antes de que regresara en 2014, cuando el mundo ya entendía este tipo de enfermedades o incluso este tipo de motivaciones para ya no estar en el cine, ya no aparecer en la pantalla grande. Sí, Michael J. Fox hizo apariciones en televisión y todo aquello, y digamos que multiplicó la fuerza de su altruismo y de su activismo, pero en cine, Marcianos al Ataque fue la última película en donde pudimos verlo. Digamos que ese es como el
El punto número 9, estamos yendo ya más rápido en esta segunda mitad. La taquilla fue el punto 6. Es la película acomodada a la mitad de lo mejor de la carrera de Tim Burton, es el punto número 7. Es la última aparición de Michael J. Fox. Y volvemos a Jack Nicholson, que, repito, tiene 2 papeles. Ahí sí no voy a dar detalles, pero en particular desde Warner le habían dicho a Tim Burton y a Jonathan James: ok, ya conseguimos a Jack Nicholson. No fue nada difícil, eso hay que admitirlo. El señor dijo: venga, yo quiero volver a trabajar con Tim Burton. Se habla incluso de una broma que soltó cuando le llamaron de: yo quiero hacer todos los papeles. Jack Nicholson tenía, ¿no? También tiene ese sentido del humor. Dijo: si me van a llamar para esa película, yo quiero hacer todos los papeles. Son muchísimos, son largos. Ya vimos en qué acabó lo del reparto. Pues bueno, evidentemente no le dieron todos los papeles, sí le dieron 2. Uno era el del presidente de los Estados Unidos, y Warner le dice a Tim Burton: ok, ya tenemos a Jack Nicholson, tenemos una lista larguísima de personas que lo acompañan, tienes un muy buen reparto, ahí está la luz verde para la película, solamente hay ciertas condiciones. Y en esas ciertas condiciones estaba si el hecho es que van a empezar a matar los marcianos a quien se les pare enfrente, porque eso es lo que ocurre. Eso es lo que pasa desde el inicio de la película. Se lanzan a disparar rayos cósmicos a todo mundo y a partirlos por la mitad. Le dice Warner a Burton: todos los que quieras, menos Jack Nicholson. A él no lo vayas a matar. Y quien ya vio la película lo recordará. Y a quien no vea la película, esa es justo la idea del punto 9. En muy pocas veces, si no es que en ninguna otra película, yo estuve tratando de recordar, creo que nunca ha ocurrido que vemos morir en pantalla a Jack Nicholson, a ninguno de sus personajes. En esta película sí. Ahora, de nuevo, dirán: ¿nos está contando el final de la película? No, ni es el final, ni es un punto determinante, porque, como sabemos, todo el mundo se está muriendo en la película. Y 2, el spoiler no existe. Y 3, como son 2 papeles, solamente les estoy diciendo: en uno de ellos, por lo menos en uno de ellos, así lo voy a dejar, Jack Nicholson chupa faros, ¿no? Entonces, Tim Burton se revela de esa forma ante el estudio. Lo hizo de muchas maneras en esta película en particular. Se revela ante el estudio y se ejecuta a Jack Nicholson en su película, ¿no? Entonces, ahí está para que la vayan a revisar. El punto número 10 me ilusiona mucho, especialmente porque es una película que podríamos pasar después del Super Bowl, que pudieron haber pasado después del Super Bowl por muchísimas razones, ¿no? Primero, para alargar la audiencia, alargar el rating. Ya ven cómo funcionan los canales de televisión, ¿no? Para ir cerrando el domingo y irnos tranquilamente a la cama con una sonrisa en la boca. Pero también para darle lata a toda la política que opera ahora en Estados Unidos, ¿no? Con este ambiente antimigrante, con este ambiente antimulticultural, con esta persecución que se está haciendo de aquello que, voy a abrir comillas, no sea de Estados Unidos, o no parezca como Estados Unidos, o no se mueva como Estados Unidos, cierro las comillas. En el desenlace de la película, el cual no voy a detallar, justo para que quien no la haya visto disfrute todo lo demás y disfrute la manipulación del humor y la sátira que se hace de la cultura americana. En ese final, en esos varios finales, uno de ellos es el de la muerte de uno de los personajes de Jack Nicholson. Vamos viendo cómo poco a poco la normalidad va regresando a la tierra. Tom Jones, que también está en el reparto, al cual invitaron después de un concierto que él dio en Las Vegas. El propio Tim Burton fue al camerino y le dijo: señor Tom Jones, queremos que venga a participar en Marcianos hasta el ataque. Usted va a poder cantar una de sus canciones. It's Not Unusual, creo que la canción con la que cierra, se avienta a un concierto de clausura de la película, que es otro de los finales que nos presenta Tim Burton, pero el que más me gusta
especialmente, repito, con el momento que estamos viviendo, es el momento en que en uno de sus finales, un mariachi, estilo mexicano, porque estamos en Estados Unidos, evidentemente, interpreta el himno de los Estados Unidos. Si eso se viera ahora, después del Super Bowl, sería realmente un momento para, como hacen mucha gente en YouTube, retratar las reacciones en la Casa Blanca. Primero de lo que haya ocurrido en el medio tiempo, a ver cómo se reaccionaría ante eso, pero luego, después del juego, ver que en el cierre de una película de Tim Burton que se burla de la cultura política americana, los mariachis cantan el himno de los Estados Unidos, sí sería para colar una cámara y ver cómo reacciona toda esta gente que está manipulando y destrozando a un país como los Estados Unidos, ¿no? Que es, por otro lado, un cierre genial de una sátira paródica, rabiosa, ingenua, sí, ¿no? Un poco desesperanzada a través de esta visión crítica hacia los Estados Unidos, a la que, por cierto, y aquí es donde vamos a alargar el alcance de una película como Marcianos al Ataque, a la que le debe mucho otra película a la que también se le atacó muy duro y también se le criticó mucho justo por hacer una mirada muy similar, en un tono muy similar y con un coro de actrices y de actores muy similar al que tiene Marcianos al Ataque, que es No miren arriba, Don't Look Up, de Adam McKay, que escribió él mismo al lado de David Sirota. Si ustedes recuerdan, Don't Look Up lo que jugaba era con esta otra amenaza hacia el planeta Tierra y hacia nuestras culturas, que llega de otra forma, ¿no? Llega a partir de un meteorito, de un cometa que va a golpear la Tierra. Nadie lo quiere creer. Es una crítica y un señalamiento muy frontal hacia la era de la desinformación, impulsada justo por la ultraderecha universal, hacia las fake news, hacia la manipulación de todo a través de canales muy alineados a esas esferas de poder y a intereses económicos muy grandes, en donde todo mundo decide ignorar la amenaza real, tangible, la verdad, digamos, ¿no? Este meteorito que va a golpear a la Tierra lo que hace es representar la idea de la verdad que, ante la ignorancia de todo mundo que prefiere creer otras cosas que no son reales, pues va a acabar golpeando al planeta y lo va a acabar transformando para siempre. Cuando la verdad nos explote en la cara, esa es mi interpretación, vamos a poder arrepentirnos de tantas cosas que la cosa se va a poner muy fea. Por ahí juega Don't Look Up en un tono muy similar al que ejecuta Tim Burton en Marcianos al Ataque, una sátira yo creo que igual de desesperanzada, igual de rabiosa, igual de paródica, igual de frontal, con muchas ganas de que la gente se sacuda. Repito, dirige Adam McKay, que hizo el guión al lado de David Sirota, y tienen, curiosamente, también una película coral, aunque vamos siguiendo de manera muy particular a dos personajes. Alrededor hay una lluvia de situaciones que demandan la presencia de otros, que la hacen hasta cierto punto muy parecida en el tono coral a Marcianos al Ataque. ¿Y cuál es ese otro reparto con el que la quiero comparar? Pues bueno, están de entrada Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, que son como los guías en este viaje a la era de la posverdad y la falsa información. Y atrás vienen, nada más, échenle pluma, Meryl Streep, Cate Blanchett, Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande, Kid Cudi y mucha gente más. Yo creo que con la debida distancia, esta película creo que es del 2021. Si recuerdan, estábamos saliendo de la pandemia. Yo creo que echándole ganas, una doble función de estas películas nos daría mucho de qué platicar, y ya todavía tratando de extender el tema, creo que Don't Look Up le debe mucho a Marcianos al Ataque. Hay otras películas, por supuesto, pero creo que Don't Look Up le debe mucho a Marcianos del Ataque y merecemos una doble función de estas dos para platicar de Tim Burton, para platicar de Fines del Mundo, para platicar de cine paródico, para platicar incluso de política universal. Ahí están las 10 razones para que revisen Marcianos al Ataque. Yo, como siempre, se los recuerdo aquí debajo del podcast, tanto en la web Cine Garage como en nuestro perfil Patreon, www.patreon.com/Cine Garage. Les voy a dejar las ligas para que puedan ver de manera legal en plataforma todas las películas mencionadas en este
episodio. Ahí ustedes, dependiendo dónde tengan cuenta, dónde quieran abrirla, con un clic llega directo a la película en la plataforma que ustedes hayan elegido. ¿Quién les da eso? Nadie más que nosotros. Ahí se las voy a dejar. Suscríbanse a este podcast, por favor. Ayúdenos a tenerles cerca a través de su clic en el botón de suscripción y en la campana. Estas fueron, repito, las 10 razones. Hay más. Aquí, si a alguien se le ocurren las propias, déjenlas en los comentarios. No importa en qué plataforma nos estén escuchando, ahí nos llegan. Déjenlos en los comentarios y seguimos platicando de una película que creo que merecía mucho más cariño del que el mundo le dio, que es Marcianos al Ataque, Mars Attacks, de Tim Burton, que está cumpliendo nada menos que 30 años. Felicidades, nos vemos pronto. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.